Primer libro de Samuel 18, verso 1 nos dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Verso número 2, léalo por favor. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Todos el verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este precioso tiempo, en esta gloriosa noche, tu pueblo, oh Dios amado, se ha nuevamente congregado, y Señor, para poder escudriñar la palabra del Señor. Permítenos, mi Señor amado, que en este tiempo este pueblo pueda, Señor amado, encontrar tu perfecta y tu buena voluntad. Ayúdanos, Espíritu Santo, de la misma manera a que nuestros niños, nuestros pequeños, puedan también recibir de ti, oh Dios, el mensaje glorioso de tu palabra. Que sea, Señor amado, pues toda la iglesia preciosamente edificada. Te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, primer libro de Samuel, capítulo número 18. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y dice la Biblia, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, es necesario poder ver ciertos aspectos con respecto al texto que vamos a estudiar en esta preciosa noche. Hay quienes logran de una manera muy, diríamos, atroz, confundir los términos, e inclusive hay gente que, no guiada por el Espíritu Santo, sino por la carnalidad, llegaron a sacar sus conclusiones perversas, diciendo que Jonatán y David fueron amantes el uno al otro. Fundamentado obviamente en lo que dice este texto, es decir, que ligaron a estos dos como que si hubiesen tenido un trato o un acercamiento homosexual. Mi amado hermano, no hay cosa más tenebrosa cuando la palabra de Dios es interpretada por alguien carnal. La Biblia nos dice otra cosa referente al amor que se tuvieron David con Jonatán y viceversa. Primeramente dice la Biblia, cuando vamos al versículo número 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada, dice ahí, con la de David. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué logró impactar para que entre estos dos, o sobre todo en la vida de Jonatán, haya quedado ligada al alma de David? Mi amado hermano, la misma palabra en el verso número 1 tiene la respuesta. Cuando usted escudriña al inicio del verso, la Biblia dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, ¿con quién? Con Saúl. Mi amado, su manera de expresarse, su manera de manifestar al rey su temor de Dios, su fe, su confianza. Recuerde, mi amado hermano, que David había proclamado una palabra de parte de Dios al rey, el cual hasta ese entonces estaba todavía perplejo por los acontecimientos que se habían llevado a cabo a través de un gigante.
Usted no me dejará mentir cuando va, si me acompaña por favor, a los versículos anteriores del capítulo número 17, versículo 30 y 32 en adelante. Y dijo David a Saúl, recordando estas palabras, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Usted, mi amado hermano, debe de entender de que 40 días había estado provocando el gigante a los ejércitos de Saúl y nadie movía un solo dedo. Mas sin embargo, en esa charla, en esa proclamación de David delante del rey, obviamente que David estaba con su séquito real y también con los generales de su ejército. Usted no me dejará mentir que uno de aquellos que conformaban dicho ejército era el mismo Jonatán, hijo de Saúl. Mi amado hermano, pero a diferencia de Saúl, Jonatán tenía una fe similar, no digo igual, similar a la fe de David. Mi amado, la Biblia así lo corrobora. Acompáñeme por favor a la propia escritura y veamos qué nos dice desde el capítulo número 13 en primer lugar. Samuel capítulo número 13, verso número 3. Mira lo que nos dice la Biblia. Vayamos a la escritura. Samuel capítulo número 13, primera de Samuel, capítulo número 13, verso número 3. ¿Qué nos dice el Señor? Si gusta, leemos desde el verso 1. ¿Ya lo encontró? Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl. 2,000 estaban en Micmas y en el monte de Betel. ¿Y 1,000 estaban con quién? ¿Quién estaba al frente de 1,000 soldados? Jonatán o Jonatán, dice ahí la escritura, en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Verso número 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan, hebreos. Y obviamente ese anuncio era para que el pueblo o toda la nación se una a la guerra. Ahora, ¿quién se dispuso luego de 2 años para ir a la guerra? Jonatán. Saúl por su parte se había quedado tranquilo sin mover un solo dedo. Pero no fue solamente esa ocasión. Cuando vamos al mismo libro de Samuel, en el capítulo número vayamos más adelante, capítulo número 14, verso número 6. Mira lo que nos dice el Señor. En el mismo libro de Samuel, un capítulo más adelante. Samuel capítulo 14, verso número 6. Recordando que los filisteos siempre fueron una piedra en el zapato para Israel. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, es decir, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos iban a confrontar en esa guarnición a los filisteos? 2 personas. Mi amado hermano, recordando 40 días, Goliat había estado pisoteando no solamente por sus blasfemias a Dios, sino también la moral de los soldados. Y al aparecer, mi amado hermano, David con una palabra similar, en este caso a la que Jonatán ya la había experimentado, eso fue lo que impactó en el corazón de Jonatán para con David. Encontrar a alguien que compartiera la fe que él ya poseía. Encontrar, mi amado hermano, por así decirlo, a alguien que también le creyera a Dios y que no tuviera temor como él, mi amado hermano, también así lo sentía. De la misma manera, pues, cuando vamos a la escritura, Samuel capítulo número
18, mi querido hermano, si fue la fe de este hombre que impactó, sí, a Jonatán. Por eso dice la Biblia en el verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de ¿quién? A la de David. Recuerde, cuando hubo acabado de ¿qué? De hablar, escuchó en David fe, escuchó en David un hombre prudente, escuchó en David a un joven que compartía el mismo entusiasmo que él ya tenía en su corazón, y eso fue suficiente para que ambos estrecharan una preciosa amistad. Mi amado hermano, y este término que nos dice en el mismo versículo número 1, quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Mi amado hermano, no nos extrañemos de ver esta expresión, ya que el mismo Jesús la demandó para cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? En el capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Verso, vamos a leer desde el versículo número 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y, ¿qué más nos dice el Señor? Y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también, dice ahí, la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar, ¿sí?, o a cargar, ¿sí?, por una milla, ve con él 2. Verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Verso 43. Oísteis que fue dicho. ¿Qué dice el Señor ahí? Amarás, dice, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, ¿qué finalidad tiene todo esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y que hace llover sobre justos, dice ahí, e injustos. Mateo capítulo 19, verso número 19. Concluyamos con esto. Mateo 19, verso 19. El Señor le dice a un joven, sí, que anhelaba también la vida eterna. El Señor le dice en ese texto, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a quién. ¿Qué fue o qué clase de amor sintió Jonatán por David? Sí, lo amó como a sí mismo. No un amor, diríamos, perjudicial, pernicioso o maligno, sino un amor de Dios para con su prójimo. Mi amado hermano, y mucho más, si dentro de esa amistad se encontraba el vínculo de la fe en el Dios de Israel. Cuando vamos, mi amado hermano, si retrocedemos nuevamente al primer libro de Samuel, podríamos pues considerar muchos valores, ¿sí?, dentro de este texto, que hoy también los vamos a analizar. Versículo número 1.
aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó, dice ahí Jonatán, como a sí mismo. Verso número 3, me salto el verso 2, a propósito, verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Verso número 4. Tanta fue, mi amado hermano, diríamos así, la simpatía dentro de ese encuentro, que dice la Biblia que Jonatán se quitó de él los utensilios, o diríamos el ornamento propio de la guerra que tenía el hijo del rey. Y dice la escritura, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, y dice ahí, y su talabarte. Ahora, ¿qué es el talabarte? Apúntese, ha traído donde escribir. Es la correa de cuero con su funda, donde va ubicada la espada. Amén. Era un cinto de cuero, con un estuche para poder depositar en él la espada. Es decir que Jonatán se despojó de estas prendas y de gran importancia y valor, no solamente para él, sino también para su padre, porque, mi amado hermano, era el ropaje de guerra que los príncipes llevaban cuando iban a la batalla. Todo esto se despojó Jonatán, y se lo entregó ¿a quién? A David. La amistad había sido, mi amado hermano, tan sólida, de una manera tan repentina, que de manera espontánea Jonatán concede estos favores a David. Ahora bien, si esta amistad fue de tal naturaleza, ¿cómo ha de ser nuestra amistad para con nuestro prójimo? Mi amado hermano, veamos ciertas condicionantes de si verdaderamente también manifestamos a los hombres una amistad sincera. Primeramente, ¿en qué consiste la amistad? Mi amado hermano, ¿la Biblia acaso tiene algo que decirlo? Por supuesto que sí. Y lo primero que Dios nos quiere dar es una advertencia. Deuteronomio capítulo número 13. Veamos qué es lo que no se puede permitir en una amistad. Deuteronomio capítulo número 13. Veamos qué es lo que no se puede admitir en una amistad. ¿Ya lo tiene? El quinto libro de la Biblia. Verso 6 en adelante. Dice el Señor: si te incitare. Ahora, este término es muy, no tan novedoso, pero igual lo explicamos. El término incitar es un sinónimo también de una palabrita que se podría considerar como provocar o inducir o empujar. Amén. Es decir, que si alguien te empujare o te indujere, dice ahí, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, y ahí también ponen la lista, ¿a quién? Ahora, usted, mi amado hermano, debe de entender por esta palabra de que alguien que está muy cercano a ti puede llegar, diríamos así, a afectarte en tus decisiones, y eso es muy cierto. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, en casa viene de pronto el esposo con algo metido en la cabeza? De pronto quiere salir a comprar algo y se lo comparte a su mujer, ¿verdad? ¿Cuántos hacen eso? ¿Verdad que sí? Y de pronto, luego de que termina la charla, termina de darle la información que él tiene de lo que quiere hacer, la mujer le dice: pero mi hijo, ¿no le parece que este no es el momento o no es el tiempo para hacerlo? Y está que le habla y le da las razones, le dice: mira, lo que pasa es que tú no has considerado que hay otros gastos que hacer, o te has olvidado de que aquí hay una factura pendiente. Y el marido dice: está bien, lo dejamos para otro tiempo. ¿Verdad que usted reacciona así? ¿Verdad que sí? Mi amado hermano,
es decir, que las personas que te rodean sí pueden afectar tus decisiones. Por eso es que el texto bíblico menciona, entre otras personas de las que pueden interferir en tus decisiones, ¿a quién? A un hermano tuyo, un hijo, una madre, sí, en este caso dice la Biblia también, un amigo íntimo. Recuerda lo que sí empecé diciendo, qué es lo que no debes, sí, en este caso, de aceptar en una amistad. Y dice el texto bíblico, si te incitare, leo la parte del amigo, sí, o tu amigo íntimo diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Hasta ahí quiero leer. Es decir, que una amistad no puede prevalecer, mi amado hermano, sobre las disposiciones o sobre los parámetros que Dios te ha dejado a ti como límites de vida. Un amigo, mi amado hermano, si bien es cierto, la amistad es algo muy bonito, ¿sí?, dentro de nuestro desarrollo social, en sí mismo la amistad no puede influir negativamente en tus decisiones como hijo e hija de Dios. Ahora, si hemos visto de manera inicial qué es lo que no debes de hacer, ¿sí?, en este caso una mala amistad en ti, veamos cómo debe de ser una verdadera amistad. Veamos ciertos aspectos bíblicos. El primero de ellos lo vamos, por favor, a encontrar en el libro de Job. Job, capítulo número 19, verso 21. Libro de Job, capítulo 19, verso número 21. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Oh vosotros, mis amigos. ¿Cómo debe de ser un amigo? Tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Un verdadero amigo, entre otras cosas, entre otras virtudes, debe de ser alguien compasivo. Pero esta compasión, mi amado hermano, no solamente es en la manifestación de él poder manifestarte con sus labios, de pronto palabras, ¿sí?, diríamos así, de pronto de misericordia, decir, uy, qué pena que me da que te caíste. No, mi amado hermano, se lo manifiesta, pero también corre en su auxilio. Amén. Una verdadera amistad, mi querido hermano, en Dios se manifiesta a través de la compasión por su amigo. De manera adicional, mi querido hermano, dice también la Biblia en el mismo libro de Job, pero más adelante, en el capítulo número 42, un verdadero amigo ora por su amigo. Job, capítulo número 42. ¿Cuántos tienen amigos acá? ¿Cuántos oran por sus amigos? Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 10. Job 42, verso 10. La amistad debe de también ser envuelta en la oración. Mira lo que dice el Señor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué cosa? ¿Orado por quién? ¿Por quién oraba Job? Por sus amigos, dice ahí. Y aumentó como consecuencia de la vida de Job, aumentó al doble todas las cosas que habían sido ¿de quién? De Job. Mi amado hermano, este distintivo
distintivo de una verdadera amistad cristiana. No solamente, mi amado hermano, sí, se manifiesta como alguien que te puede escuchar o él te puede llegar a contar sus cosas o sus intimidades. La verdadera amistad cristiana, recuerda, se manifiesta a través de una vida de compasión, de manifestación de amor, sí, cuando has caído en necesidad. ¿Acaso usted, no me dejará mentir, no manifiesta que cuando se quedó de pronto sin dinero o cayó en desgracia, ningún amigo apareció alrededor suyo? ¿Verdad que suele a veces darse en muchas oportunidades situaciones como esta? Usted se quedó sin plata y también se quedó sin amigos, ¿verdad? Mas el verdadero amigo, cuando usted está caído, está presto para tenderle la mano. Mi amado hermano, el verdadero amigo también tiene presentes y en sus oraciones a sus amigos. De manera adicional, mi querido hermano, un verdadero amigo, sí, nunca falta en el consejo de Dios para su amigo. Acompáñenme por favor al libro de los Proverbios, capítulo número 27. Proverbios capítulo 27. ¿Lo tiene? Allí hay dos textos que vamos a analizar. El primero, verso número 9. Y hace una comparación el proverbista. ¿Qué dice el Señor? El ungüento y el perfume, o diríamos el aceite y el perfume, alegran el corazón. Y hace esta comparación. Y el cordial consejo, ¿sí?, del amigo, ¿a quién alegrará? Dice ahí, al hombre. Ahora, por la comparación, mi amado hermano, cuando vamos al verso 9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Ahora, en cuanto a la primera situación, ¿qué comparten como atributo, si diríamos, estos dos elementos? Tanto el ungüento o el aceite para untarse como el perfume. ¿Qué produce? El ungüento, por ejemplo, en una herida, ¿qué hace? Trae alivio. El perfume, mi querido hermano, sí, ¿qué suele muchas veces provocar cuando alguien se lo echa? Agrado. ¿Agrado a qué? Al olfato. Es decir, que en ambos sí causan cosas positivas para quien los utiliza. Mi querido hermano, un buen amigo, dice la Escritura en el verso número 9, si tiene siempre, ¿qué cosa en sus labios? Un cordial consejo, un consejo pertinente para sí, para el hombre o para su amigo. Es decir, que en él nunca falta una palabra sabia, no una burla, una palabra correcta, no algo sí insensato en su forma de hablar cuando se lo amerita. Un verdadero amigo no anda atrás, diríamos así, tras la situación para la burla, sino que si se encuentra su compañero en algo difícil, este sale de manera inmediata a respaldarlo con el consejo. De hecho, cuando vamos al mismo capítulo 27, pero más adelante, en el versículo número 17, tuve que buscar el significado de una manera un poquito más amplio, más o mejor entendible en la versión de la Biblia del lenguaje actual. Mire lo que dice el versículo número 17. Un texto, si lo lee así nomás, como que queda en el aire. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, hierro con hierro se aguza. Un término nuevo ahí, sí, una palabra nueva. Ya vamos a ver, ya mismo vemos el significado. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora, ¿qué significa el término aguza? ¿Sí? Significa afilar o sacar punta. Afilar o sacar punta o limar, podríamos decir. ¿Qué cosa? Las asperezas para que, en el caso de un cuchillo, por ejemplo, ¿qué se utiliza para afilarlo? Una piedra, ¿sí? ¿Verdad? Hay una piedra, de hecho, especial para poder afilar cuchillos, ¿verdad? Creo que es la piedra chispa, me parece, si no me falla la memoria. Mi amado hermano, ahora, ¿a dónde conduce
conduce o a dónde empuja el texto bíblico. Mi amado hermano, recordando el significado de esa palabra, hierro con hierro se acusa, es decir, que el hierro, si usted lo, diríamos que lo comienza, ¿sí?, en este caso a limar con otro hierro, ¿qué sucede con las puntas? Comienzan a tener filo o forma. Asimismo, dice mi querido hermano la palabra, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ahora, ¿qué significa esa última expresión? En la Biblia del lenguaje actual, escuche lo que da a conocer. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor, dice, para ser mejor persona, el amigo. Eso es lo que significa el texto. O eso es lo que quisiera dar a entender al texto. Repito, en la Biblia del lenguaje actual dice, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. ¿Por qué? Porque un verdadero amigo no se mofa o no te apoya, como dicen muchos de los muchachos. Ay, él es mi amigo porque siempre me acolita en el dato. ¿Ha escuchado esta expresión? Porque cuando está en algo malo, ¿qué hace supuestamente el amigo? Lo tapa, lo oculta, lo encubre. Si llama a la mamá al amigo, sí, el amigo le dice lo que en este caso su compañero ya le ha dicho que le tiene que decir, pero obviamente tapándole lo malo. Dice, oiga, por si acaso aquí está mi hijo. Sí, ya no se preocupen, aquí está. Y no está. Mi querido hermano, sí, eso no es una buena amistad. Eso no es tener un amigo. Mi amado hermano, yo sé que en el mundo los amigos, a la verdad, lo que hacen es tapar la sinvergüencería de sus amigos. Y de esa manera se tapan el pecado tanto del uno como del otro. Y Dios, sí, mi amado hermano, recuerde, por eso es que leímos de manera inicial Deuteronomio capítulo 16, ¿verdad? Sí, en el cual se nos dice, si un amigo va en este caso, va a infiltrarse, va para empujarte a hacer algo malo, con el tal ni siquiera, sí, lo permitas. Y de hecho tenía un desenlace fatal para ese amigo o para esa persona que le induce al mal. Dice ahí, la pena era la muerte, si usted sigue leyendo allá en Deuteronomio. Mi querido hermano, es necesario entender que la verdadera amistad no solapa, sino que más bien nos ayudan a ser mejores personas. Recuerda lo que menciona así en la Biblia del lenguaje actual, el mismo texto. Para ser mejor persona, el amigo, así como el hierro ayuda, sí, por medio de otro metal, que en este caso es la lima, para sacar filo, un buen amigo corregirá los males que ve en su amigo también. Amén. De pronto, si los dos van a un lugar, el uno saluda y el otro no, el amigo verdadero le dice, oye ñaño, también saluda. ¿No te parece? O le va codeando, mira, yo no voy a saludar, tú tampoco. Ah, ¿verdad que así suele pasar? Mira, viene fulano, yo no voy a hacer como que ni lo miro, ya sabes, tú también. No es así, mi querido hermano. Un verdadero amigo ayuda a perfeccionar tu vida. No se hace para ti, sí, alguien que te induce por mal camino. A veces decimos en los trabajos, sí, que nuestros compañeros son nuestros amigos porque nos tapan. Dice, no, tú quédate que yo me voy temprano y si pregunta el jefe le dices que me fui por acá atrás nada más. Al otro día dice, oye, fue el jefe, sí fue, ¿y qué le dijiste? Oye, preguntó por ti, pero no te preocupes que yo le dije lo que tú me habías dicho. Y tú dices, qué buen amigo que eres. ¿Verdad? Mi amado hermano, yo entiendo que en el mundo se practica ese tipo de amistad. De hecho, en los colegios, universidades, también suele suceder lo mismo. El amigo ayuda a pasarle la polla, sí, a su amigo. Copia que aquí tengo el cuestionario, le dice, y le pasa. Ya resuelto en el momento del examen. ¿Verdad? Y dice, ay, si no hubiera sido por mi amigo, no hubiera hecho bien el examen. Par de vagos. ¿Verdad? Hay quienes se contentan, ¿verdad? Y piensan que como están, ¿sí?, teniendo de los mismos resultados, son buenos amigos. ¿Cuántos sacaste? 0-2. Ay, yo también. Chócala, le dice el otro.
por allá, por eso. Todo pasa siempre por mi barrio. Por aquí nunca pasa eso. Recuérdelo, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de ¿quién? Es decir, que ayuda, sí, el verdadero amigo ayuda a corregir, pero también el verdadero amigo restaura, sí, la vida de su amigo. Eclesiastés capítulo número 4. Eclesiastés capítulo número 4. Verso 9. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el Señor, y esto en función de la amistad. Mejores, ¿qué dice la Biblia que son? Son dos que uno, porque tiene mejor, ¿qué cosa dice ahí? Paga, o lo que es igual como recompensa su trabajo. ¿Pero por qué? Porque entre dos, diría yo, sí, es más fácil y más rápido, sí, acabar la tarea que se encomienda. Pero mire a dónde va el texto, verso 10. Porque si cayeren, el uno, ¿qué hará? Levantará. ¿A quién, mi amado hermano? Mira la responsabilidad que tiene un amigo. Si alguien dice ser tu amigo y estás caído, él tiene en Dios la obligación de levantarte. Si tu amigo está enfermo, ¿qué hace? Sí, en este caso su compañero va y lo visita, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo estás? Faltaste hoy día al culto. ¿Cuántos visitan a sus amigos? Mire que en el Señor somos más que hermanos en la fe. Ya mismo vamos a ir para eso. En el Señor somos todos amigos. Y deberíamos, como pasó con David y Jonatán y viceversa, deberíamos de amarnos como a nosotros mismos. Dice la Biblia en el verso número 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Y aquí quiero acotar algo. Hay quienes, mi amado hermano, no quieren amigos. Hay quienes quieren vivir vidas aisladas y aún dentro del cristianismo. Ahora, yo no digo, mi querido hermano, que es bueno a veces estar solo para poder meditar, para poder concentrarse, sí, para poder de pronto realizar alguna actividad personal. Pero como hijos de Dios somos llamados, mi amado hermano, a ser personas sociables. Usted no puede vivir su vida cristiana hermética, ¿sí? No puede vivir encapsulado. Es necesario en Dios que usted también aprenda a compartir. Usted dirá, ay hermano, yo antes compartía todo, sí, con las personas, pero todos me han decepcionado y por eso he aprendido a estar callado. Y por eso también, mi amado hermano, si usted no prueba, sí, una nueva relación cristiana con gente apropiada, si usted llega a caer, también morirá solo. De hecho, hay muchos cristianos que se desaparecen por largo tiempo y nadie sabe nada de ellos. Y suele pasar, mi amado hermano, que son tan herméticos que nunca comunican que estuvieron enfermos, que nunca comunican que de pronto sí han caído en desgracia, que de pronto están de viaje, y a los tiempos hermano, ¿y qué pasó a los años que lo veo? Uy, hermano, lo que pasa es que estaba de pronto internado, como 6 meses pasé por allá. Yo a veces digo, pero hermano, sí, por lo menos mande un mensaje. Hay quienes, a propósito, cuando dan el número de teléfono lo dan mal, para que no los llamen. Hay quienes a propósito dan mal la manzana en la villa donde viven. Y uno está como loco viendo de dónde es. El otro día me tocó adentrarme por Bucholote. Me habían puesto una villa número tal. Sí, máximo eran 30, 39 me habían puesto. Como loco, ¿hasta dónde está la 39? Si tuve que ir a contar las casas, no había. Bueno, puede ser un error también, ¿no? Pero hay quienes sí que a propósito lo hacen para que no relacionarse. No les gusta tener amigos. Mi amado hermano, si alguien se mostró amigo con nosotros, fue el Señor. Amén.
Dice la Biblia, para terminar en este texto de Eclesiastés, versículo número 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También da el ejemplo: si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12, ahí termino. Y si alguno prevaleciere contra uno, entre dos, ¿qué dice la Biblia? Le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque tiene alguien en quien apoyarse. Mi amado hermano, un verdadero amigo, sí, estará siempre ahí, o por lo menos es la intención de Dios para el hombre, que esté siempre ahí para su amigo, para poder levantarlo en los momentos de mayor dificultad. Cuando vamos pues nuevamente, por favor acompáñeme a el libro de Samuel, capítulo número 18. Recuerde que me salté a propósito el verso número 2. Dice el versículo número 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, y recuerde que también le dio su talabarte. Ahora, ¿Jesús se presentará de la misma manera para con nosotros? Por supuesto que sí. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué nos dice también el Señor con respecto a esta situación. En el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Si alguien se mostró amigo para con nosotros, fue nuestro Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. ¿Lo tienes? Versículo 12. Versículo número 12. Dice el Señor: este es mi mandamiento, recuérdenlo, que os améis unos a otros. ¿Por qué? Dice ahí, como yo os he amado. Es decir, porque yo te di ejemplo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por quien, mi amado hermano, dice la Biblia, por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si me lo demuestras con tu obediencia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. ¿Cómo se muestra, mi amado hermano, Jesús para con nosotros? Como un amigo. Un amigo que ama, un amigo que ha puesto su vida por nosotros. Cuando vamos a Samuel, cambiando ahora la temática, sí, leamos por favor el verso 2 y nos saltamos al verso 5. Y Saúl le tomó, es decir, que lo retuvo, ¿sí?, junto a él. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Esto es muy importante. Y se portaba, ¿cómo dice la Biblia que él se portaba? Prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo
el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mi amado hermano, a David no solamente le acompañaba la fe, no solamente le acompañaba la valentía. Recordará usted que este muchacho, ya en otros textos bíblicos, el Señor nos dio ciertas características. Era un muchacho en el cual Jehová estaba con él. Era de buen parecer, ¿sí? Era hermoso, tenía hermosura, era valiente, pero también era prudente en su forma de, digamos así, de manejarse frente a las situaciones, ¿sí?, de responsabilidad que se le había otorgado. Y amado hermano, dice la Escritura, recordando el versículo número 5, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Esta expresión tiene que ver mucho con lo que es la sujeción. Él nunca, para con una orden de su rey, él le decía que no. Todo lo que el rey le encomendaba que haga fuera de su reino, David iba y lo hacía. Mucha gente en la actualidad cuestiona, aún dentro de la casa, las ordenanzas de una madre o de un padre. Mi amado hermano, este muchacho me recuerda de la misma manera en su forma de ser como otro grande de la Escritura, hablando del profeta Daniel. Acompáñeme por favor a ese precioso texto bíblico. Libro de Daniel, capítulo 6. Verso número 4. Libro de Daniel, capítulo número 6, versículo número 4. ¿Lo tienes? Dice el Señor. Entonces, perdón, desde el 3 voy a leer. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Para acusar a Daniel. En lo relacionado a qué cosa, mi amado hermano, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mi amado hermano, el hombre, sí, en este caso Daniel, al igual que David desde pequeño, eran íntegros. Ahora, usted dirá, bueno, pero eso es porque eran ellos. Y ellos tenían, ¿sí?, alguna cobertura adicional de parte de Dios. Pues déjeme decirle que no. Todo estaba en función de lo que ellos proponían en su corazón. Y de la misma manera el Señor también, sí, nos lo demanda a nosotros. Acompáñame por favor, así, en este caso, a la primera carta de Tesalonicense. Mira lo que nos dice el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 9 voy a leer por el contexto hasta el verso 12. Mira esta, sí, demanda del Señor. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. ¿Se acuerda usted del texto del amigo, verdad? Que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así. ¿Con quiénes? Con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso 12. A fin de que os
conduzcáis, ¿qué dice el Señor, mi amado hermano ahí? Léalo por favor detenidamente. Que os conduzcáis honradamente. ¿Para con quiénes? ¿Qué dice? Para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Mira, de la misma manera que de pronto tú pudieras proponer en tu corazón servir para Dios de manera eficiente, de una manera, diríamos así, intachable, con los de afuera también. Porque esa es la voluntad de Dios para los que profesan una vida cristiana. Y de manera adicional, para concluir, nos dice el Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Mira lo que dice el texto. Verso 20 y 21, ¿lo tienes? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 20 y 21. Evitando, que nadie, ¿qué dice? Nos censure. Eso dentro de la iglesia. En cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas, como dice el Señor, ¿cómo debemos de ser? Honrados, no solo delante del Señor, sino también delante de quienes. ¿Cómo era David, mi amado hermano? El hombre era un hombre temeroso de Dios, pero también delante de su rey era temeroso y actuaba de manera íntegra. Recordando, mi querido hermano, si volvemos para concluir en el texto de Primera de Samuel, capítulo número 18, verso 5, salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, ¿de qué manera? Prudentemente. Amén. La prudencia acarrea gracia para los hombres. Cuando alguien actúa con sabiduría, cuando alguien es responsable, mi amado hermano, esto produce en los demás agrado y también oportunidades. Si alguien puede testificar, mi amado hermano, luego de un servicio abnegado, de un servicio eficaz, aún para alguien que de pronto no era de simpatía, es el mismo José allá en el libro del Génesis. Si nos vamos para concluir a este precioso libro, veamos qué nos dice el Señor. Libro del Génesis, capítulo número 39. Verso 1, ¿sí?, al versículo número 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían, dice, llevado allá. Es decir, que él era un esclavo. Verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue, mire, como esclavo, ¿qué condición tenía? Fue próspero, varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, es decir, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y porque todo lo que él hacía, lo hacía prudentemente. Mi amado hermano, hoy hemos aprendido dos preciosas lecciones. En la segunda carta a los Corintios 6, no lo abra, solamente apúntelo para que lo revise en su casa. Un texto que usted ya lo conoce. En segunda de Corintios 6, verso 14, en cuanto a la amistad, Dios nos ha dicho: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si tú tienes la tendencia de hacer amigos, fíjate realmente que esas personas cumplan los estándares bíblicos,
para que puedan llegar a ser buena influencia, sí, para ti. Y de la misma manera, aprende, sí, a hacer las cosas que a ti se te encomiendan con una actitud y con un corazón entendido, para que la mano de Dios esté también contigo, así como lo estuvo con estos siervos, sí, que la Biblia hoy nos lo ha enseñado. Si el Señor, mi querido hermano, habló a tu corazón en esta noche, puedes bien rendirle una fuerte